Hola, ¿cómo están amigos? Miren quién volvió. Volvió nuestro telarcito divino para enseñarles a hacer estas florcitas que en esta ocasión, miren el centro. Es un pomponcito ahí muy bonito. Miren qué belleza, cómo queda este centro. Si lo hacemos con más cantidad o menos vueltas, ahora lo van a ver. Así que vamos juntando. En el anterior video de estas florcitas, en el tutorial, hicimos, miren, se las voy a traer para recordar, estas, que es como una roseta, que es la que hicimos la manta. Y también la hicimos con estas dos florcitas, fueron las que compartimos en el tutorial anterior y ahora se van a sumar estas. ¿Por qué se van a sumar estas? Primero porque obviamente las podemos emplear en un montón de proyectos, pero porque nos estamos preparando para un trabajo de este sábado. Así que al que le gustó hacer estas florcitas, que son súper fáciles, con muy poquito material, y bueno, miren, acá tenemos otra. Estoy enamorada de estos pomponcitos, estos centritos, que son como bombones, muy bonito que queda. Miren qué belleza. Hacemos una más, estas las voy a retirar porque estas ya las enseñamos. Así que hoy vamos a compartir este modelito, que les recuerdo que es para un trabajito que vamos a compartir el sábado, que sé que se van a enamorar, les va a encantar. Es muy simple de hacer, los primeros pasos ya los vimos con las otras. Hoy le vamos a agregar este botoncito tan lindo, que es como un bomboncito. Tengo una agujita que van a necesitar, una aguja lanera, bueno, el telarcito, que ya hablamos bastante de este telar. Y pueden ser hilos, lanas, como saben yo uso mis lanitas finitas dobles, y colores. Si quieren, lo pueden hacer en un solo color al trabajo del sábado, pero para practicar, si tienen el telarcito, o lo pueden ir buscando. Ya les mencioné que es muy económico, lo consiguen en mercerías, en las laneras. Este es de plástico, hay de madera, bueno, hay veces se hacen de cartoncito también, pero es muy simple de conseguir. Entonces, bueno, acá tengo 3 colorcitos que voy a utilizar para la flor. Es muy simple. Los primeros pasos lo han visto en la otra flor, y si no lo vieron, los invito a que busquen en nuestro canal, en esta misma sección de técnicas, que hemos hecho estas flores, las que les mencioné recién, que por aquí están, divinas. Y también hicimos una manta, para un sábado hicimos una manta preciosísima. Así que no se pueden perder esos trabajitos. Acá, la base con los pétalos grandecitos tiene pocos pétalos. Pueden elegir de dar 2 vueltas por pétalo o 3 vueltas. Así queda con 3 y así quedaría con 2. Es muy poquita la diferencia. Queda como más pomponcita si le damos 3 vueltas a cada pétalo, que ahora lo vamos a ver. Estas, por ejemplo, tienen solo 2 vueltitas y también quedan preciosas. Pero como yo estoy haciendo una variedad, como para completar el trabajo ya mencionado que viene, entonces hago con 3, con 2, voy mezclando un poco. Bueno, yo les mencioné que estos moldecitos, estos telarcitos, tienen unas pequeñas endijas ahí para trabar si lo desean, que hay varias formas. También podemos hacer un nudito en uno, sostener con la mano. Yo sostengo con la mano porque estos es medio como que están grandecitos si se zafa esta lana. Y empezamos a hacer la primera hilera de pétalos. Entonces elegimos un punto, tiene una serie de números, pero yo no me manejo con esos números, ya lo mostré en el otro tuto, lo vamos a hacer de nuevo, pero les muestro cómo me manejo. Voy así derechito hasta encontrar vamos a trabajar sobre estos, son como unos palitos que tiene, que es lo que nos hace formar esta flor tan linda, y otras más. Pero bueno, vamos compartiendo de a poco algunos de estos modelitos. Entonces, busco el que está hacia enfrente de mí, que esté derechito. No importa que la hebra está acá, porque la enganché un poquito en esta endijita que tiene. Está como inclinado, pero no pasa nada. Yo voy a centrarme en que esté bien derechito ahí, y voy a enroscar ahí en este palito. No sé cómo llamarlo, el palito. Vengo hasta este que está aquí en el borde. Solo vamos a trabajar en esta hilera de pétalos con los del borde. Vuelvo nuevamente al mismo, ya conté una vuelta.
vengo hacia abajo, subo, conté 2, vengo hacia abajo, subo, conté 3. Una vez que cuento 3, voy a girar esta hebra al de al lado, ahí. No importa estos no me voy a fijar en ellos, simplemente en los que están del lado de afuera, aquí. Entonces, al encontrarme en este palito, yo lo tengo que dirigir ahí. Siempre me voy a mover un espacio para acá y un espacio para acá en este tipo de flor, en este modelo. Entonces, ahí ya me crucé, voy al que está justo enfrente y vuelvo a contar 3 vueltas. O pueden ser 2, como les mencioné. Ahí va 1, 2. Cuando hago la tercera, me muevo hacia el que está al lado en la parte baja y hacia el que está al lado en la parte superior. Ahí va de nuevo. 1, 2, 3. Y así nos vamos moviendo un solo espacio. 2 y 3 y me muevo. 1, 2, 3 y me muevo. Hemos recibido cantidad de mensajes, muchísimas gracias por el tema de esta flor, que muchas amigas tenían este aparatito pero no sabían cómo emplearlo o no les salía. Bueno, estaban muy contentas por haber compartido este trabajo, que es una mezcla, no es crochet, pero es muy lindo incorporar otro tipo de técnicas. Y esto está muy relacionado porque a estas flores las podemos tejer con crochet y hacer uniones también. Así que todo viene bien y cada cosita que podamos aprender está muy bueno para incorporarlo en nuestros trabajos. Entonces, muchísimas gracias y me alegra muchísimo que hayan practicado, que estén haciendo estas flores, porque por sus mensajes me puedo enterar y la verdad que todos disfrutamos de estos trabajos. Voy por el último. 1, 2, 3 vueltitas. Ahora, yo puedo dar una vueltita más y volver hasta aquí porque están las endijitas, pero a mí me gusta hacer, miren qué nudito voy a hacer, lo sostengo para que no se suelte. Acá giro en este, hago un nudito y otra vez otro. Ya con esto yo me quedo tranquila que de acá no se va a ir a ninguna parte. Corto el sobrante aquí también para que luego no me moleste. Entonces tenemos la primera hilera de pétalos que serían estas de afuera. Ya está listo. Ahora vamos a trabajar con esta parte central. Y esta parte central yo voy a elegir 2 colores. ¿Por qué? Porque la primera capa va a ser la que va a quedar, la que hacemos ahora va a quedar más abajo. La última capita es la que nos va a permitir hacer este botón. Entonces, por eso lo lindo es si ustedes combinan colores. Acá yo tengo este rosa pálido o rosa bebé, que voy a hacer esta capita de la segunda hilera de pétalos, que la puedo hacer también con 3 o con 2 vueltas por flor. Acá vamos a hacer lo mismo. Voy a buscar la endijita como para ayudarme. No lo traba, pero a mí me ayuda a sostenerlo con mi dedito aquí abajo. Yo lo sostengo. Y acá vamos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a buscar un punto de esto, cualquiera. Elijo el de ahí. Acá sí yo me ayudo con el dedo a sostener porque esto es mucho más chiquito. Y por ahí tenemos que dar un poquito más tener un poquito más de maña para manejarlo. Pero siempre buscando el opuesto. Este está aquí arriba, el que está abajo, bien alineado, es el que tengo que trabajar. Acá también hacemos 2 o 3 vueltitas. 2 y 3. Cuando doy la tercera me muevo. Hago el mismo movimiento que con los pétalos que hicimos recién, los más largos, los externos. 2 y 3. Solo que aquí tenemos que trabajar aquí adentro y es el espacio bastante reducido. Mis deditos son bastante grandes y gorditos, pero se puede. 2 y 3. Y así me voy a ir moviendo siempre un espacio para hacer esta flor. Hay varias maneras, se forman distintos motivos, pero bueno, ahí vamos. Vamos sacando cómo se hacen estas maravillas
que luego, bueno, van en tantísimos proyectos. Ahí estoy en el último y también voy a dar 3 vueltitas. 3. Ahora voy a ir hasta el de afuera, el palillito este. Ahí giro y hago lo mismo. Hago un nudito. Es para que no se me suelte mientras seguimos trabajando, y no se nos desarme. 2 nuditos, me aseguro de que no se va a mover. Estas hebras luego las vamos a cortar, todas estas que se van hacia afuera, el comienzo y el final. Acá sí les recomiendo que bajen un poquito estos pétalos porque ahora vamos a cargar más. Ahí está. Y necesitamos un poco de espacio. Acá también podemos elegir. Si hacemos 2 vueltitas, el botón va a quedar como más bajito. Si le hacemos más vueltas, el botón queda como más sobresaliente, queda más elevado. ¿Ven? Ahí. Entonces, vamos a buscar un tercer color. A mí me gustó este amarillito. A ver, voy a buscarle el extremo. Tengo este amarillo y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos recién, con 3 vueltitas, que me gusta cómo queda. Voy a buscar uno de estos. Voy a trabajar acá. Total, este ya está bien sujeto. Como para ayudarme nada más, ¿ven? Si lo suelto no pasa nada porque ya está aplastadito todo con los pétalos que vienen arriba. Y acá vamos a hacer lo mismo, pero esto va a ser para el centro. Vamos a hacer igual. Le voy a dar 3 vueltitas. Si ustedes tienen un material más grueso y quizás no dé para que le den 3 vueltas, con 2 vueltas va bien también. Acá, como esta lana es bien finita, yo la tejo, iba a decir, no estoy tejiendo, pero siempre la utilizo doble porque ya saben, los que me siguen, que es mi preferida. Invierno, verano. Me gusta trabajar mucho por la calidad, por los colores. Ahí, ven, estoy haciendo lo mismo que hice recién con el tono rosado. Le estoy dando 3 vueltitas. Se complica un poco porque, ven, yo lo bajé bastante, pero nos queda poquito de ese palillito que tiene. 2, 3 y me queda 1. ¿Qué diferencia va a haber con este? Yo no voy a cortar la hebra cortita. No voy a hacer ese nudito que hice con los otros. Esperen que se me soltó porque está bastante al borde. Ahí. Perdón que lo pongo un poco de costado, pero lo tengo que manejar acá entre mis dedos. Y esto que es pequeño. Hay algunos que son más grandes, ¿eh? Bueno, acá llegué la tercera vuelta. ¿Qué tengo que hacer? Primero sostener. Sostengo con el dedo porque se me va a piantar. Tengo que cortar una hebra. Calculen unos 60 centímetros aproximados, 60, para no errarle 60, 70. ¿Ven? Porque ahora vamos a coser esos petalitos y luego vamos a hacer el botón. Pero primero hay que coserlos porque si no se nos van a piantar, se nos van a ir para todos lados. Entonces voy a cortar y voy a enhebrar. Para eso era mi agujita. Ahí. Yo lo solté, pero bueno, ni lo toco. Miren, solamente me voy a quedar a enhebrar y voy de nuevo a las corridas para que esto no se me empiece a soltar. Ahí está. Bueno. Una vez que enhebramos, ahora vamos a empezar a coser estos petalitos. Ahí. Entonces, estoy aquí de este lado. No voy a ir a coser acá porque si no se me desenroscaría que ya está ahí, el petalito. Entonces, lo giro y así como está mi hebra, voy a buscar acá, en el medio de todos los pétalos. No en el centro, como hicimos con las otras flores, sino que aquí, entre pétalo y pétalo, ahí voy a atravesar las 3 hileras y me voy a ir hacia abajo. Ahí, quizás se trabe con estos palillitos ahí y ajusto para mi lado porque quiero que la hebra se vaya lo más posible al centro. Obviamente no va a llegar aquí porque son muchas vueltas de hilo de lana, pero sí que lo ajuste cuanto más se pueda. Y ahora vamos a empezar a tejer
envolviendo de esta manera, como haciendo un punto atrás, así, pero entre pétalo y pétalo. Entré aquí, ahora voy a entrar del lado de atrás. Puedo correr así con mi aguja, me ayudo. Si yo, ustedes quizás no lo vean, pero al empujar así yo veo el huequito que tenemos aquí abajo, ¿ven? Entonces, tengo que entrar de atrás hacia adelante. Tiro también, miren cómo tiro para mi lado, ahí. Entonces logramos que la hebra entre bien al centro. Envuelvo todos los pétalos, un espacio hacia atrás. Por eso les mencionaba, es como coser con punto atrás. ¿Ven lo que hace? Y ajusto, siempre tirando hacia mí. Voy a pasar de aquí atrás, paso a este espacio, ¿ven? Estoy acá, voy a saltar por el lado de atrás a este espacio. Ahí me ayudo con los deditos, ajusto hacia mí y envuelvo este otro pétalo. Que estoy envolviendo todos juntos. Ahí ajusto. ¿Ven? Entonces se va a producir esta puntadita que va a abrazar a todos los pétalos. Así de a poquito, con paciencia, amor, mucho cariño, vamos envolviendo todos los pétalos con esta puntadita. Ahí. Y ajusto bastante. Por estas hebras no me preocupo, pero si a ustedes les molesta, miren lo que pueden hacer. La tiran bien hacia arriba, a ver, ahí si no tapo, y cortan. Cuidado de no cortar los pétalos. O la tiran hacia abajo, como ustedes quieran. Para que no nos moleste mientras cosemos. Ahí voy a cortar la otra. Ahí está. Me queda esta para cortar y creo que alguna violeta, pero bueno, por ahora vamos con esto, que es muy simple, son pasos muy simples, pero bueno, acá estamos compartiendo, ¿ven? Ahí, por esas pelucitas que nos quedan, después las sacamos, no nos hacemos problema. Si yo no veo, ahí se me cruzan los pétalos con la aguja, ayudo para separarlos y voy por detrás. Por detrás, es fácil porque miren, tenemos un lindo huequito ahí que nos permite trabajar cómodos. Así, haciendo punto atrás en cada uno de los pétalos me voy a quedar a dar toda la vueltita porque esto es siempre lo mismo. Pero cuando llego al final no corto la hebra porque la necesito. Así que me quedo haciendo este trabajito hasta dar toda la vuelta. Acá llegué al último, miren, si yo ajusto, ahí se nota ese. Voy a pasar nuevamente el primero, así que salto, ahí, al primero. Y me quedo con la hebra aquí, ¿ven? En la parte superior de la flor. Dejo esto un instante y comienzo a sacar la flor del telar. Pero miren cómo les tiene que quedar. Estas hebritas después las acomodan. Igual entre los pétalos no se van a ver, pero las pueden llevar para atrás. Y esta es la parte de atrás. Miren cómo queda. ¿Ven? Que si algún día quieren hacer una flor simple y que hacerla con un solo tono y el centro quieren que les quede así con un color contraste, como quedaría acá una flor violeta con este centrito así amarillo, también lo pueden hacer y queda precioso. Pero bueno, hoy estamos con otro motivo. ¿Cómo hacemos? Simplemente empezar a sacar. Yo utilizo el dedito, pueden usar alguna aguja que sea bien fuerte y lo empujan al primer pétalo y empieza a aflojarse solo, no pasa nada. Lo vamos soltando, de a poquito. Yo sí lo suelto con mi dedito, lo pongo de costado. Esta, no, recuerden que ahí lo tenemos que tener tirante porque ahora vamos a unir ese centro. De a poquito, solo saco el de los pétalos de exteriores. El centro, ahora van a ver, el centro de atrás empezamos a empujar porque estos de afuera ya los retiré que estaban bien tensos. Empezamos a empujar. Ahí. Con cuidado porque ahora tenemos que recolectar todos los amarillitos. En mi caso que estoy haciendo esta flor. Ahí está. Miren qué belleza. Así sola ya está divina y tenemos otro cierre que es distinto
llevamos la hebra para abajo, hacemos un nudo, nos quedaría este centro que es distinto a las que hicimos en el tutorial anterior, y también tenemos otro modelito más de florcitas. Pero acá redoblamos la puesta y vamos a hacer el centrito ese que es como un botón. Tiro los petalitos estos largos hacia atrás porque me va a ayudar para el trabajo que voy a hacer ahora. Acá tengo la hebrita. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir eligiendo, la hebra está acá, entonces voy a empezar con este pétalo. ¿Ven? Solo voy a sujetar los amarillitos. Este rosado lo saco. Y miren cómo voy a hacer. De atrás hacia adelante los capturo a todos. Y ahí ajusto la hebra. Voy al de al lado. Los capturo a todos. No tomo los rosados. Ahí. Se van a querer venir porque ellos quieren también, pero no, en esta ocasión no. Ahí, los voy juntando, siempre busco de atrás hacia adelante, miren. Separo ahí, los engancho a todos estos rulitos. Y solamente voy pasando mi aguja, todavía no ajusto nada. Tengo que capturar todos estos rulitos divinos. Vieron que es súper fácil. Y lo pueden hacer en cualquier ratito, en un momento, se hacen unas cuantas, las van juntando. Yo les cuento, junten estas florcitas porque el sábado se viene un trabajo precioso. Ahí va. Y no es una manta, porque la manta ya la hicimos. Así que si quieren jugar, jueguen, adivinen. Ustedes siempre tienen buenas ideas. Ahí, este rosadito se metió, pero lo vamos a sacar. Ahí está. Así que no me digan manta porque les voy a decir vayan al canal. Es frío, frío. Porque ya hicimos una y quedó espectacular. Bueno, acá estoy llegando al último, me parece. A ver. Capturen todos los rulitos en lo posible. Alguno se puede piantar. Este es el primero. ¿Ven? Ahora lo vuelvo a pasar. Y así unimos todo de nuevo. Bueno, acá estamos. Esto yo tengo que tirar hasta cerrar el botón, pero si ustedes quieren, miren qué bonitos que quedan todos estos sujetos. Simplemente ajusto un poco y ya tenemos otro centro más para una de estas flores. O sea que tienen varios periodos, varios tiempos. Acá voy a traer las otras dos. De cómo hacer distintas florcitas o por lo menos distintos centros y todas quedan hermosas. Así que tienen para jugar, pueden hacerse unas cuantas. Entonces, ahora sí, le voy a tirar los pelos para atrás. Todos los petalitos ahí porque voy a tirar de mi hebra. Tiro. Obvio que no van a cortar la hebra. Tiro para formar ese bomboncito, que es como un pomponcito, un botón. Ahí. Hasta cerrar el centro. Una vez que cierro lo que más pueda, entonces voy a pasar mi aguja, la voy a pinchar a la flor con mucho cuidado de no pincharnos, porque hay que hacer un poco de fuerza. Y la voy a llevar hacia atrás. Ahí. Y ahora se va a terminar de cerrar. ¿Ven? Ahí. Miren qué bonito que queda. Tiro bastante, Entonces quedó bien cerradito. Y a ella la despeinamos un poco. Miren qué belleza. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, aquí atrás vamos a hacer un nudito. Ahí. Ahí, para que quede bien ajustado. Hacemos un par de nuditos. Ay, yo tapo con mis dedos, pero bueno, no me queda otra. Tengo que hacer fuerza. Listo. De estas, bueno, los colores que ustedes quieran. Ya vieron varias formas de poder hacer estas flores. Miren qué belleza, cómo le queda este botoncito. Ya vieron varios modelitos de flores con este telar. La opción de no cerrar del todo el centro, les queda otro tipo de florcita que también lo pueden hacer. Quizás la sume para el trabajo del sábado. Con 3 hileras, con 2 hileras. ¿Ven? Cambia un poquito la densidad, la cantidad de pétalos, queda más o menos pomposas. ¿Ven? Esta está como más flacucha, pero está hermosa igual. Así que a jugar, a divertirse. Tenemos un modelito más para decorar con nuestras flores.
Y si les gusta, preparen que el sábado vamos a hacer un lindo trabajo. Esto ya es bellísimo. Espero que les haya gustado, que jueguen, que se diviertan y que hagan muchas florcitas. Nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias por todo su cariño. Besitos.